se me olvida. Gracias por recordarme, Catherine. Entonces, como les contaba, carbono, hidrógeno y oxígeno son los tres elementos comunes a todas las biomoléculas orgánicas, pero cuando yo pienso en nitrógeno, o en azufre, o en fósforo, ahí yo empiezo a hacer diferencias entre las biomoléculas. Por ejemplo, las proteínas, como estuvimos viendo en la última clase, dijimos que estaban formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, porque el grupo amino era fundamental para el aminoácido, que era la unidad básica o el monosacárido de las polipéptidos o de las proteínas. Y dijimos que a veces se agregaba azufre, y se agregaba azufre porque hay un aminoácido dentro de los 20 que existen en la naturaleza que se llama cisteína, el cual tiene azufre en su estructura, en el radical. Y por lo tanto, este aminoácido en particular, que se encuentra en alta proporción en las enzimas, permite formar un enlace que se llama puente disulfuro, que le da resistencia a la desnaturalización a la proteína. Por lo tanto, ayuda a mantener su integridad estructural en caso de temperatura o acidez. Entonces, en algunas ocasiones, las proteínas, aparte de carbono, hidrógeno y nitrógeno, tienen el átomo de azufre. Si ustedes se fijan, el azufre o el átomo de S, del elemento azufre, no se encuentra ni en azúcares, ni en lípidos, ni en ácidos nucleicos. Así que ahí tienen un elemento para discriminar si se está tratando, ¿no es cierto?, de una proteína, ¿ya? Ahora, los ácidos nucleicos, que fue lo que quedó pendiente en la última clase, es lo que voy a hablar ahora, eh, tienen átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y además tienen fósforo, ¿ya? El elemento fósforo, o P, acuérdense que estaba presente en los fosfolípidos. Los fosfolípidos son un tipo de lípido que está constituido por un diglicérido más un grupo fosfato y eventualmente alguna otra molécula orgánica asociada a ese grupo fosfato. Y ese fosfolípido que dijimos que era un detergente y una molécula anfipática que era a su vez afín con el agua o con los solventes polares y con las grasas, esta molécula, ¿no es cierto?, tiene fósforo en su estructura. Así que hablar de fósforo, obviamente, así a secas, podría estarse refiriendo tanto a un fosfolípido como a un ácido nucleico, ¿se entiende? Entonces la idea es que para poder discriminar según composición atómica tenemos que mencionar todos los átomos que forman parte de la biomolécula. Dicho eso, entonces, vamos a hablar ahora de los ácidos nucleicos, como les dije que era lo que nos quedaba pendiente porque hablamos la semana pasada de las proteínas, ¿ya? Entonces los ácidos nucleicos tienen como característica estar formada, como les dije anteriormente, por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. De hecho, la unidad básica del ácido nucleico, o el monómero, mono 1, mero unidad, la unidad básica o el ladrillo fundamental de los ácidos nucleicos, sean de ADN o ARN, es el nucleótido. Es el nucleótido, tal cual, nucleótido. El nucleótido es una estructura que está formada por una base nitrogenada, un azúcar o pentosa de 5 átomos de carbono, que puede ser ribosa o desoxirribosa, y un grupo fosfato, que es el fósforo unido a 4 oxígenos, ¿ya? Vuelvo a repetir, la unidad básica del ácido nucleico, sea ADN o ARN, que son los dos tipos que hay, es el nucleótido. El nucleótido está constituido por una base nitrogenada, por una pentosa o azúcar de 5 átomos de carbono, que puede ser ribosa, desoxirribosa, y por un grupo fosfato, ¿ya? A eso se le llama nucleótido. Núcleo de núcleo, nucleótido, tido, ¿ya? Si ustedes se fijan, la base nitrogenada tiene nitrógeno, evidentemente, aparte de hidrógeno y eventualmente átomos de oxígeno dependiendo de la base. La pentosa o azúcar obviamente tiene carbono, tiene hidrógeno, tiene oxígeno, porque es un carbohidrato, y el grupo fosfato tiene oxígeno y fósforo, así que por eso se cumple lo que yo les decía, que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y fósforo en su estructura, ¿ya? Entonces, las bases nitrogenadas que forman parte del nucleótido se clasifican en dos categorías, las purinas y las pimidinas. Las purinas son la adenina y la guanina, que son un doble anillo cíclico de carbono, nitrógeno e hidrógeno, y para el caso de la guanina, oxígeno, mientras que las pirimidinas son anillos simples. Ahí tenemos la citosina, la timina y el uracilo. Anillos simples, que también tienen nitrógeno, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya?
Si ustedes se fijan, la citosina, perdón, la timina, quiero decir, es bastante parecida en estructura al uracilo. Solamente se diferencia en un grupo NH3, ¿ya? Pero en un grupo amino, no hay mucha la diferencia en términos de átomos totales, ¿ya? Pero son similares, parecidas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que uno tiene que aprenderse de esto fundamentalmente es que la adenina es capaz de unirse a través de enlaces intermoleculares o puentes de hidrógeno a la timina y la citosina con la guanina, ¿ya? También la adenina podría unirse con el uracilo. O sea, adenina reconoce uracilo o reconoce, ¿no es cierto?, a timina y viceversa, mientras que la guanina puede unirse con la citosina. ¿Ya? Eso lo voy a explicar al tiro para el que no sabe a qué me estoy refiriendo. Ya, entonces, como les contaba anteriormente, la unidad básica, ya sea de un ácido nucleico ADN o ARN, que son los polímeros, porque recuerden que en las biomoléculas nosotros podemos formar, a partir de las unidades básicas o monómeros, podemos formar polímeros, muchos mero unidades. Entonces, cuando yo tengo un ácido nucleico como ADN o ARN, yo tengo un polímero. De hecho, un gen es un polímero de nucleótidos, porque los genes más chicos tienen cientos, miles o incluso millones de nucleótidos. Efectivamente, cuando usted junta los monómeros entre sí, siempre en una molécula orgánica va a formar una reacción de condensación, porque las reacciones de condensación se forman en, en los procesos de síntesis anabólico, cuando usted está haciendo polimerización, o sea, polímeros. Está juntando las unidades básicas o monómeros y se están formando enlaces covalentes por condensación entre moléculas. O sea que los nucleótidos se unen entre sí por un enlace que es una reacción de condensación que libera una molécula de agua y que se llama enlace fosfodiéster, como sale acá en la diapo. Entonces, así como el enlace de condensación entre los monosacáridos o las unidades básicas de los azúcares se llamaba glucosídico, o así como el enlace que unía a dos aminoácidos entre sí para formar polipéptidos o proteínas se llamaba enlace peptídico. En el caso de el enlace que une los nucleótidos entre sí, ya sea en el ADN o en el ARN, en los ácidos nucleicos, el enlace por condensación se llama enlace fosfodiéster, porque de hecho involucra un grupo fosfato. El grupo fosfato de un nucleótido se une con el grupo alcohol o hidroxilo de un nucleótido anterior. Por lo tanto, vamos enlazando nucleótido tras nucleótido a través del grupo fosfato que reacciona con un grupo alcohol o hidroxilo. ¿Ya? Entonces, al final se produce una reacción de condensación, que es lo que ya les dije que es universal para todas las biomoléculas orgánicas. Polimerización por condensación. O sea que usted va formando macromoléculas adicionando las unidades a través de la formación de un enlace covalente por una reacción de condensación, que involucra siempre la pérdida de una molécula de agua. Obviamente, esto ocurre gracias a una enzima que hace la polimerización. De hecho, en el caso del ADN, la enzima se llama ADN polimerasa, porque está haciendo la polimerización del ADN, formando estos enlaces. En el caso del ARN, la enzima se llama ARN polimerasa, porque polimeriza el ácido ribonucleico. No sé si se entendió más o menos la idea. No es necesario que nos metamos en aspectos como ultra estructurales o específicos. Yo antes pasaba esto con mucho detalle, sobre todo en mención, porque antes se preguntaba en electivo, ¿se entiende? Entonces yo explicaba que la base nitrogenada se unía al carbono 1 del azúcar y que el carbono 3' de la pentosa interactuaba con el fosfato, que se unía a su vez el carbono 5' del nucleótido siguiente, y explicaba toda esa cuestión, que nunca se preguntó en la prueba más encima, ¿ya? Pero se suponía que había que saberlo, sobre todo los que daban electivo o mención de biología. Ahora esa cosa se sacó, no hay nada, no es necesario que sepa eso, ¿ya? Si usted es bióloga por naturaleza o biólogo y le interesa esto, claro, ahí sí, pero de que se lo vayan a preguntar en la prueba, eh, olvídenlo, eso lo van a preguntar ya cuando estén en la universidad, ¿ya? Ya, entonces, acá tienen el ejemplo de un nucleótido de ribosa, o sea, un ribonucleótido o un nucleótido de ribosa, porque tengo la base nitrogenada, adenina, por ejemplo, luego acá tengo la pentosa, que es una ribosa,
y luego tengo el fosfato. Y usted me dice, profe, ¿cómo sabe que es ribosa? Es ribosa porque tiene un grupo OH en el carbono 2' de la pentosa. El carbono 1 es el que une la base nitrogenada, ¿de acuerdo? Y de ahí uno va contando hacia la, en sentido horario, por así decirlo, hasta este carbono que se une al grupo fosfato a través del oxígeno. Entonces, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. En realidad ni siquiera sé si, por eso insisto, no sé si qué tan eh, no sé qué tan interesante sea decirle esto, porque esto en realidad antes yo lo decía, pero ya ahora no tiene mucho sentido, ¿ya? En fin, para el biólogo o bióloga esto le puede ayudar, ¿ya? Por último, como cultura general. Ya, entonces, en grandes rasgos, los ácidos nucleicos, como le dije, son de dos grandes categorías. Los ácidos ribonucleicos, formados por ribonucleótidos, y los ácidos desoxirribonucleicos, formados por desoxirribonucleótidos. ¿Ya? Entonces, el ribonucleótido está formado por una base nitrogenada, que puede ser uracilo, adenina, citosina o guanina. ¿Ya? Pero la pentosa o azúcar de 5 átomos de carbono es una ribosa, que ya les conté, que se caracteriza por tener un grupo OH o alcohol o hidroxilo, que es la misma cuestión, es un grupo de química orgánica, que se ubica en el carbono 2' de la pentosa o el azúcar. Recuerden que los ácidos nucleicos tienen un esqueleto de azúcar. De hecho, yo expliqué en la clase de azúcares que los azúcares pueden tener función energética, de reserva energética de corto plazo y función estructural. De hecho, aquí nos damos cuenta que las azúcares pueden cumplir función estructural porque forman el esqueleto de los ácidos nucleicos. El esqueleto de los ácidos nucleicos es rígido porque está hecho de azúcar, ¿ya? Entonces, acá tengo una ribosa. Y si ustedes se fijan, aquí se une el fosfato a través del carbono 5', ¿ya? Entonces usted tiene aquí un ribonucleótido o un nucleótido de ribosa, ¿ya? Por otra parte, tienen en el ADN los desoxirribonucleótidos que están formados por las bases nitrogenadas, timina, adenina, citosina o guanina, que se unen a través del carbono 1 a la desoxirribosa, que es la pentosa del ADN. Fíjense que la diferencia de la desoxirribosa con la ribosa está en que en el carbono 2' del azúcar o la pentosa no tengo oxígeno. Usted me dice, profe, esa es una diferencia como súper mínima. Es verdad, pero en biología la diferencia de un solo átomo se traduce en grandes efectos a escala, porque en biología trabajamos con propiedades emergentes, ¿entienden? Así que, por teoría de sistemas, un pequeño cambio en una variable, aunque sea un solo átomo o un par de átomos, se traduce en efectos macrosistémicos, ¿entienden? Entonces las propiedades de estos ácidos son completamente diferentes. Y eso que la diferencia es súper pequeña. Pero en biología es así, ¿de acuerdo? Y en general en la vida y se da, en todos los sistemas se da así, que a veces uno piensa que pequeñas modificaciones o pequeñas diferencias no se van a traducir en grandes impactos en la vida, y en realidad no es así. Pequeños cambios que usted haga en su vida cotidiana como ser humano, como persona, se traducen en grandes cambios a nivel sistémico. Es como si yo les dijera, ¿qué impacto puede tener en ustedes el que ustedes agreguen 2 minutos diarios de estudio? Aparte de lo que están haciendo ahora. Y usted me dice, pero profe, 2 minutos no es nada, es una miseria. 2 minutos multiplicado por 200 días o 150 días, ¿usted cree que es una miseria? Entonces, por eso les digo, pequeñas modificaciones en un sistema se traducen en grandes cambios por las propiedades emergentes, y en biología esto es súper evidente, ¿ya? Entonces, como les dije anteriormente, los desoxirribonucleótidos del ADN son timina, adenina, citosina y guanina. Esto significa que tengo 8 nucleótidos diferentes. 8 nucleótidos diferentes. Tengo nucleótido de ribosa de uracilo, nucleótido de ribosa de ADN, nucleótido de ribosa de citosina, nucleótido de ribosa de guanina, nucleótido de adenina, perdón, nucleótido desoxirribonucleótido de timina, desoxirribonucleótido de adenina, desoxirribonucleótido de citosina y desoxirribonucleótido de guanina. Entonces usted me dice, pero profe, ¿son la misma cosa? No son la misma cosa. Acabo de explicar que el nucleótido es distinto, porque la pentosa es diferente, aunque sea la diferencia de un solo átomo. Por lo tanto, el nucleótido de adenina, de desoxirribosa, o el desoxirribonucleótico, es distinto del ribonucleótido de adenina. Un nucleótido de adenina de ARN no es igual que un nucleótido de adenina de ADN. A usted le parecerá lo mismo, pero no es lo mismo. Por eso le estoy diciendo que son 8,
Porque normalmente uno le pregunta a un alumno, ¿cuántos nucleótidos diferentes existen? Y me dicen, profe, son 5. Hay uno de timina, hay otro de adenina, hay otro de citosina, hay otro de guanina y uno de uracilo. Y eso está malo. No son 5, son 8 distintos tipos de nucleótidos. 4 de ADN y 4 de ARN. No sé si les quedó claro eso, porque normalmente hay gente que se confunde. Dicho eso, tenemos que el ADN forma una doble hebra. Una doble hebra. Tiene una cadena que contiene la información genética hereditaria, que es la que tiene el sentido 5', 3', que tiene que ver con la ubicación del grupo fosfato en los nucleótidos, ¿ya? Esta cadena que contiene la información que se llama cadena codificante, se une a través de enlaces puente de hidrógeno con una hebra complementaria que tiene sentido opuesto o antiparalelo. Entonces, si ustedes se fijan, el enlace fosfodiéster sigue siendo lo que une los nucleótidos entre sí. Acá yo estoy diciendo cómo usted une dos cadenas. Las dos cadenas del ADN, que es una hebra es una doble hebra, se están uniendo entre sí a través de enlaces puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno, yo expliqué que era un tipo de enlace intermolecular débil que se establecía entre moléculas y que era propio de las estructuras complejas de las macromoléculas orgánicas. Por ejemplo, las proteínas tienen enlaces puente de hidrógeno tanto en estructuras secundarias como terciarias. La estructura secundaria de las proteínas son estas estructuras de alfa hélice o beta plegada que se forman en las proteínas estructurales, y en las enzimas también, que son estructuras más bien complejas tridimensionales, de tipo globular o apelotonadas, por así decirlo. También existen enlaces puente de hidrógeno que se establecen entre distintos tipos de aminoácidos a lo largo de la cadena, más otro tipo de fuerzas también que hay. Entonces, las formas complejas de las macromoléculas orgánicas se explican por los enlaces intermoleculares. Eso significa que el ADN, es una molécula que se puede desnaturalizar, al igual que las proteínas. Si yo caliento o agrego ácido a la molécula, podría eventualmente hacerle perder la forma y por ende la estructura de la macromolécula. Así que los ácidos nucleicos, si ustedes los calientan sobre 70 grados Celsius, obviamente van a separar las hebras. ¿Por qué? Porque se produce desnaturalización o ruptura de los enlaces puente de hidrógeno y se terminan separando las hebras. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces las dos hebras se pueden unir por puente de hidrógeno. Entonces, ¿cómo se presenta el ADN? El ADN se presenta como hebra doble, a diferencia del ARN, que se presenta como hebra simple. El ARN se presenta como hebra simple, no forma doble hebra. Si forma doble hebra es de manera temporal. A veces se puede plegar sobre sí mismo también, como sucede en el ARN o en el ácido ribonucleico de transferencia, ¿ya? A veces se pliega sobre sí mismo y forma estructuras secundarias complejas también. Pero lo normal es que se mantenga como hebra simple, no como hebra doble como sucede con el ácido desoxirribonucleico. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos diferencia de nucleótidos, la diferencia de si se forma doble hebra o hebra simple, para el caso del ADN y el ARN, y tenemos la diferencia también en la base nitrogenada timina, que solo existe en el ADN, en comparación del uracilo, que solo encontramos en el ARN, ¿ya? Ahora, ¿para qué sirve cada cosa? Se supone que el ADN contiene la información genética. Ya les comenté que estaba almacenada en la hebra codificante, que va de 5 a 3', ya contiene la información para la síntesis de todas las proteínas que usted tiene en su cuerpo, las enzimas, las proteínas estructurales, los anticuerpos, las proteínas transportadoras, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que el ADN contiene toda la información hereditaria, la que se transmite de una generación a la siguiente. ¿Se entiende? Toda la información hereditaria, ¿ya? Dicho eso, en el fondo, usted me podría preguntar, bueno, ¿y el ARN qué es? El ARN contiene la información puntual de un gen en particular que nos interesa traducir o expresar como proteína. Por lo tanto, el ARN es información puntual, es una información precisa, no es toda la información. Entonces, en el núcleo de una célula humana, por ejemplo, o animal o vegetal, ustedes tienen que el ADN almacena toda la información necesaria para producir todos los tipos celulares que nosotros tenemos y para hacer todos los procesos y todas las proteínas que existen, ¿ya?
Pero cuando la célula necesita hacer una pega en particular o hacer un trabajo específico, lo que va a hacer es pedirle al núcleo que haga una copia temporal de un gen en específico. Y esa copia pirata de un gen en específico es el que va a salir del núcleo de la célula y que finalmente se va a leer para poder eh, expresarla, esa información, como una proteína. Para el que no lo sabe, la situación es muy simple. La biomolécula más importante de la biología son las proteínas. Pero las proteínas pueden hacer todo lo que usted quiera, pero hay una sola cosa que no hacen, que es la posibilidad de replicarse. La única proteína que tiene la posibilidad de replicarse es una proteína patógena que se llama prión, que causa enfermedades, incluso mortales, ¿ya? Es un defecto evolutivo. La proteína por sí no tiene la capacidad de ser un vehículo de herencia, ¿entienden? Entonces, en el fondo, la evolución, o sea, se logró en el fondo eh, transmitir la información mediante los ácidos nucleicos. En el fondo, la información de las proteínas logra transmitirse a través del ácido nucleico, pero al final el protagonista de la biología es la proteína, ¿se entiende? No el gen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que es una proteína? La proteína es un gen que se expresa. Es como si yo fuera a Sodimac o a Alicia o a una ferretería y me comprara un mueble de esos que vienen desarmados y que vienen con el instructivo para construir el mueble, ¿se entiende? Entonces, el manual para construir el mueble en el fondo es el transcrito o el ARN mensajero que sale del núcleo, con el manual de instrucciones para ensamblar el mueble, ¿entienden? Entonces, el ADN contiene todos los manuales de instrucciones para la síntesis de todos los muebles o todas las estructuras que necesita la célula. Pero el ADN no puede salir del núcleo, no puede salir del núcleo porque es muy delicado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Uno lo que tiene que hacer es sacar solo lo que necesita. Por eso les decía que era como una especie de fotocopia de un gen original o de un fragmento de la información que a nosotros no nos importa, y esa información la sacamos hacia afuera del núcleo y la podemos leer y traducir y expresar finalmente en proteína y por ende en un rasgo o carácter observable. ¿Se fijan? Yo lo que estoy diciendo acá en el fondo es el dogma central de la biología que tiene como 70 años. Es más viejo que muchos de los abuelos de ustedes, ¿ya? El dogma central de la biología establece que los genes contienen la información para la síntesis de proteínas y luego las proteínas se manifiestan como rasgos o características observables. Entonces, ¿qué es lo que es un ARN mensajero? ¿Qué es lo que es un ARN mensajero? ¿Qué es lo que es el ácido nucleico ARN mensajero? Es un intermediario entre el gen de ADN y la proteína. Es un intermediario. Es el manual de instrucciones pirateado para poder sintetizar un producto, una proteína. Entonces el ADN es como si usted tuviera libros súper caros en una biblioteca y a usted no le van a prestar el libro ni a cañones. Entonces usted tiene dos opciones, o se pone a leer el libro directamente en la biblioteca o puede fotocopiar el libro. Usted sí puede sacar la fotocopia de la biblioteca, pero no puede sacar el libro original, porque es muy caro el libro, muy delicado. Entonces usted saca la fotocopia. El ARN, como les dije, lleva la información de un gen particular, específico, y es temporal. O sea que después de un tiempo se va a destruir, no se va a seguir reusando, ¿se entiende? Tiene una vida media corta. No sé si quedó claro, chicos y chicas, aquí he dicho varias cosas ya. Exacto. De hecho, se llama ARN mensajero. Hay tres tipos de ácido ribonucleico: el mensajero, el transferencia y el ribosomal. El ribosomal forma parte de los ribosomas, que son unas estructuras complejos supramoleculares que se encargan de traducir el mensaje genético en lenguaje de aminoácidos. O sea que los nucleótidos los traducen, son como los traductores, traducen a un polipéptido, o sea, una cadena de aminoácidos o una proteína. Porque ya les conté que la información de las proteínas está contenida en los nucleótidos de los ácidos nucleicos, ¿de acuerdo? Entonces, el ARN mensajero efectivamente es el intermediario entre el gen de ADN y la proteína o producto final. Ese intermediario o mensajero tiene que ser traducido a una proteína. Esto se preguntaba antes en la antigua PSU en mención, pero luego lo eliminaron de la prueba. O sea que no es ni PDT
ni menos les va a salir a ustedes, ¿ya? Pero en el fondo, la gente que tenía que estudiar biología hace, no sé, por 4 o 5 años atrás, tenía que saberse esto, ¿ya? Y tenía que saber lo que era la replicación, la transcripción y todas esas etapas. Ahora eso no entra. Si usted lo sabe súper bien y le va a servir para la universidad, pero no entra en la prueba. No sé si quedó claro, chicos o chicas, el tema de que las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo, sean estructurales, enzimas o lo que sea, transportadores de membrana, lo que ustedes quieran, son, son fueron la expresión, resultaron de la expresión de un gen, que era de ácido desoxirribonucleico, que luego dio origen a un intermediario que se llama ARN mensajero, y luego que finalmente ese se tradujo, la fotocopia pirateada, la fotocopia se tradujo como finalmente proteína. Y la proteína finalmente se expresa como un rasgo o carácter que pueden observar en las plantas, en los animales o en los seres vivos. No sé si se entendió. Aquí, sobre todo, al que le cuesta más, aquí tiene que decirme, porque si el que sabe esto en realidad es como un repaso. O sea que si les preguntan por funciones de los ácidos nucleicos, no lo deberían confundir, porque el ARN tiene que ver con la expresión regulada y precisa de la información. No es toda la información, ¿entienden? No son todos los genes. Es la expresión regulada y precisa de un gen para producir un producto, ¿se entiende? Un producto en específico. En cambio, el ADN contiene todo, contiene la información de la especie, contiene la información del individuo, es toda la información. No sé si me explico. Es la información hereditaria, la que pasa de una generación a la siguiente, a través de las células sexuales o los gametos. Entonces, es otra cosa, ¿ya? El ARN forma parte de la expresión de la información y la expresión de forma regulada más encima. ¿Sí? Así que si se lo preguntaran así como pregunta de comprensión de lectora, no sé, de para qué sirve cada uno, me imagino que ya entendieron cuál es la diferencia, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Ya, muy bien. Ahora, si usted me dice, pero profe, los virus, cuénteme. Ya, con los virus nos empezamos a meter en otros temas porque efectivamente pueden existir adenovirus y retrovirus. ¿Ya? Efectivamente hay virus que portan su información hereditaria en ARN o en formato de ARN, pero eso ya es otro cuento. Y no me quiero meter todavía ahí, pues sería meterme en virus, ¿ya? Y el tema de los virus va a entrar, yo creo, este año fundamentalmente a la gente de mención. Si en biología común a lo más lo van a preguntar con enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual ITS, ahí le pueden meter algo de los virus, así como del VIH, el herpes genital, no sé, ese tipo de cosas les pueden tirar así como en general. Pero así como preguntas más relacionadas con los ácidos nucleicos y de virus, solo en mención, y así como tangencial. Olviden lo que va a ser algo específico, porque ya les conté que se sacó la materia que antes entraba específicamente de el detalle de cómo ocurría la formación del ARN y todo ese tema, ¿ya? Para que descansen en ese sentido. Eh, a ver, quitaron cosas en el año pasado, o sea, el proceso de la PTU anterior, quitaron mucha materia en biología y ahora lo que hicieron fue como una especie de reordenamiento de la información y agregaron algunas cositas. Así que claro, si usted me dice quizás sumando y restando fue como que agregaron algo, yo diría que sí, pero más que en común, en mención, ¿ya? Así que no fue mucho. Así que no se compliquen tampoco, ¿ya? Ya, cambiamos de tema, no quiero seguir pegado en esto. Tienen que irme diciendo si hay algo que no entienden o que no se comprendió muy bien o tienen dudas, porque ya les dije que no sé el nivel de cada uno. Puede ser que aquí haya gente que sepa mucho o que incluso esté haciendo un prego, un paralelo, no sé. Entonces, esto lo maneje. Y puede haber gente que en realidad no sepa nada de esto. Entonces, tienen que ustedes decirme o preguntarme, ¿ya? No hay preguntas tontas. Aunque sea muy simple la pregunta que me hagan, yo le puedo dar una vuelta y tratar de sacarle más partido, ¿ya? Así que atrévanse a preguntar por el chat o por el audio. Entonces, para cerrar, los ácidos nucleicos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. La unidad básica es el nucleótido. Las uniones entre nucleótidos, ya sea de ADN o ARN, es a través de un enlace fosfodiéster. Y entre hebras se supone que se forman puentes de hidrógeno.
Ya les dije que lo normal es que tengan una doble hebra solo en el ADN, pero igual el ARN se puede plegar sobre sí mismo o se puede unir temporalmente con el ADN. Ya, entonces, eso puede ocurrir. Ya les dije que hay diferencias, porque hay una que tiene que ver con el transmitir la información genética de una generación a la siguiente, en cambio la otra tiene que ver con la expresión regulada de la información hereditaria. ¿Ya? Entonces es diferente el concepto entre uno y otro. ¿Ya? Ya, con esto cerramos biomoléculas y la próxima vez que las mencionemos va a ser solo ligado a hormonas, porque cuando veamos homeostasia y veamos hormonas sexuales o veamos las hormonas del crecimiento, etcétera, ahí vamos a volver a retomar parcialmente la parte de biomoléculas, porque recuerden que tenemos hormonas esteroidales o derivadas del colesterol, que son en el fondo lípidos o grasas, y tenemos hormonas que son polipéptidos o proteínas. ¿Ya? No existen hormonas ácido nucleico ni existen hormonas carbohidratos, existen hormonas lípidos o proteínas. ¿Ya? Ya, entonces, recapitulando un poco lo que hablamos en algunas clases anteriores de la clasificación taxonómica de los seres vivos. Nosotros tenemos filogenéticamente tres grandes grupos de seres vivos que son el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio, ¿no es cierto?, eucaria, ¿ya? Ahora, según un criterio morfológico, según un criterio de morfología de lo que yo veo en el microscopio, no por comparación de genes de ribosomas, yo puedo, ¿no es cierto?, agrupar a los seres vivos en categorías. Por ejemplo, yo me doy cuenta que tanto las bacterias como las arqueobacterias, que se agrupan en el reino Monera, tienen como característica el ser células que carecen de núcleo y carecen de membranas internas o organelos membranosos. Por lo tanto, yo los voy a clasificar como células procariontes, porque carecen de núcleo. Mientras que el reino protozoo, protista, planta, hongo o fungi y animal, o metazoo, se caracterizan por ser el dominio eucaria, ¿no es cierto? Y estos seres vivos, sean uni o pluricelulares, estén formados por una o por muchas células, tienen la característica de estar constituidos por células que tienen núcleo y que tienen organelos membranosos dentro de ellas. Entonces, a partir de ese criterio morfológico, puedo clasificar entonces los seres vivos en dos grandes grupos de células: las células procariontes y las células eucariontes. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver ahora? Ya, ahora, obviamente, para llegar a ese criterio, primero tendríamos que haber estudiado lo que es la célula y tenemos que haber formulado una teoría respecto a la célula. Y es por eso que tenemos que hablar de teoría celular. Entonces, hasta hace no mucho tiempo atrás, independiente de si una persona era creacionista o creía, ¿no es cierto?, en que se había creado, ¿no es cierto?, el mundo, así como lo dice el Génesis de la Biblia, o independiente si alguien, ¿no es cierto?, no creía en el creacionismo, independiente de eso, ya se creía que la vida se podía originar de manera espontánea por un proceso que se llamaba generación espontánea. Y ese proceso podía ocurrir tanto para organismos de gran tamaño como para organismos microscópicos, ¿entienden? Sobre todo cuando antes no se sabía de los microorganismos, entonces se pensaba que eso era válido para los animales visibles, pero después cuando se descubrió la microscopía y empezaron a verse células, entonces también se creía que era para las células o los microorganismos. Entonces, para el desarrollo de la teoría celular, lo primero que tuvo que partir es la observación de la naturaleza, la observación de plantas y animales y toda clase de seres vivos, que llegó al primer postulado, que era que todos los seres vivos están constituidos por células. Por lo tanto, la célula es la unidad estructural y anatómica de todos los seres vivos. Es la mínima unidad de vida en la biosfera. Era lo que yo les contaba la otra vez de niveles de organización. Yo no puedo decir que el virus está vivo, tampoco puedo decir que está vivo la mitocondria o el cloroplasto. Lo que está vivo es la célula. La célula es la unidad mínima de vida de la Tierra y todos los seres vivos que yo vea extintos, desconocidos o por conocer, tienen una unidad básica que es la célula. ¿Se entiende? No se ha descubierto un ser vivo que no esté formado por células. Todos los seres vivos de la biosfera están formados por una unidad básica que es la célula. Entonces la célula es la unidad estructural, ¿ya? Y eso surgió a partir de la observación. Luego,
la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos, lo que significa que la mínima unidad funcional de un animal no es el corazón, o no es el cerebro, es la célula como unidad funcional. Tampoco es la mitocondria, por ejemplo, las células eucariontes, así como la mitocondria es el motor de la célula, pero y uno dijera, ya, el motor de la célula es la unidad funcional. No, la unidad funcional es la célula en la totalidad, con todos los procesos metabólicos, anabólicos y catabólicos que ocurren simultáneamente en la célula, ya sea en la mitocondria o fuera de la mitocondria o en otro organelo, lo cual tiene bastante sentido, porque ya les conté que el metabolismo era solo era una unidad que existía solo en vivo, yo no podía descomponer las distintas partes, porque el metabolismo es muy complejo, se alimenta el catabolismo del anabolismo y viceversa, y son interdependientes. Todas las reacciones están relacionadas de alguna u otra forma entre sí. Así que la célula es la unidad funcional o metabólica de los seres vivos. Luego la célula es la unidad de origen de todos los seres vivos. Esto tiene relación con lo que ya le estaba contando de la teoría de la generación espontánea, la cual fue refutada o fue invalidada por la teoría celular. Específicamente fue invalidada por varios científicos, pero Luis Pasteur fue el último que la refutó definitivamente, ¿ya? Entonces, hasta antes la gente pensaba que, como les contaba, los seres vivos se originaban de manera espontánea. Lo que tenían que tener era la materia orgánica en descomposición o no sé, y de esa forma surgían seres vivos, ¿ya? Y la verdad es que se descubrió que si usted deja materia orgánica descomponerse, ya sea un trozo de carne o fruta o lo que sea, lo que empieza a ocurrir ahí es que llegan a colonizar microorganismos o llegan, ¿no es cierto?, insectos que dejan sus larvas y obviamente van a surgir bacterias, hongos y animales, o sea, insectos, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque llegó a alguien, o sea, un organismo a colonizar y alimentarse de esa fuente de materia orgánica. Entonces, este postulado dice que para que haya una célula, tiene que haber otra que le dio origen preexistente. Por lo tanto, la generación espontánea no ocurre en el día a día. Obviamente la teoría celular usted me la podría discutir porque me podría decir que en realidad en el origen de la vida de la Tierra sí hubo una parte del proceso que fue no evolución biológica, sino que fue evolución química pura, o sea que tiene que haber pasado de la química en algún momento a la biología, o de las moléculas inorgánicas a las moléculas orgánicas y luego a una célula. Entonces tiene que haber habido un salto ahí, que se produjo en algún momento, tiene que haber habido una abiogénesis, o sea, una generación de vida a partir de sin vida, ¿ya? O sea, tiene que haber habido generación espontánea en el fondo, pero eso ocurrió una vez en la historia, no, al menos según la ciencia, no está ocurriendo de manera continua, ¿entienden? ¿De acuerdo? Entonces, este modelo dice que si usted tiene un animal, un ser vivo, un hongo, una planta, lo que sea, es porque se originó de una célula preexistente, que es una célula madre que se dividió y que le dio origen, o que fueron gametos o células sexuales de un macho y una hembra que se fecundaron y dieron origen a un embrión, y luego ese embrión dio origen a un animal, ¿entienden? Entonces la célula es la unidad de origen. No puede haber un ser vivo si es que no hubo otro preexistente. Luego, la célula es la unidad genética de todos los seres vivos porque a través de los gametos o las células sexuales, ustedes transmiten la herencia a la siguiente generación, que es lo que ocurre en la fecundación, ¿entienden? Pero lo mismo ocurre con una bacteria que se divide por fisión binaria. Esa bacteria o célula madre da origen a dos células hijas. Entonces, transmite la información hereditaria a través de su división. Entonces, si ustedes se fijan, el tercer y cuarto postulado lo podemos observar en la fecundación, ya sea en fertilización in vitro o de manera natural, o lo podemos ver en la clonación como método. Me refiero cuando ustedes le extraen el núcleo de una célula somática a un animal y luego lo implantan en un citoplasma de un óvulo para que genere un animal. Aquí se está comprobando que la célula es la unidad de origen, pero también que la célula es la unidad genética o reproductora de todos los seres vivos. No sé si quedó claro, jóvenes, los postulados de la teoría celular. Sí, profe. Ya, Sí, súper. profe. Cualquier duda o consulta me interrumpe. Ya, gracias, Fernanda, gracias, Karim, por hablar. Ya, vamos a ir avanzando. Ya, dicho eso, entonces, una de las cosas que ustedes tendrían que saber es que existe una gran diversidad de organismos. Acuérdense que por eso está la taxonomía o la ciencia de la clasificación en biología,
Los podemos ordenar según dominio, reino, filum o tipo, que es lo mismo, clase, orden, familia, género, especie, etcétera, etcétera. Entonces, podemos clasificar a los seres vivos según categorías taxonómicas. Ahora, dentro de un animal pluricelular, porque en un unicelular ustedes tienen solo una célula, sea una bacteria, que son todos unicelulares, o una arquea, o sea un protozoo acuático, por ejemplo, que una ameba o un paramecio, que son protistas, eucariontes, que son células, son organismos unicelulares, o un hongo unicelular, ¿ya? No aplica la diferenciación celular. La diferenciación celular aplica solo en los pluricelulares. Por lo tanto, yo tendría que pensar en protistas pluricelulares, podría pensar en hongos pluricelulares, en plantas y en animales. Acuérdense que las plantas son todas pluricelulares, como los árboles, los arbustos, no sé, las hierbas, y los animales. Todos los animales son pluricelulares igual. Entonces, todos los pluricelulares se originan de una sola célula que resulta de la fecundación entre un óvulo y un espermio, o entre los gametos de un macho y una hembra. Entonces, todos nosotros partimos en la unicelularidad. Somos un cigoto o embrión, ¿no es cierto?, que se formó de la fusión entre el óvulo y el espermio, o entre los gametos masculino y femenino. Entonces ya somos, una vez que nos constituimos, ¿no es cierto?, el proceso es un continuo, desde el origen, es como una función matemática, desde el origen hasta el final, ¿sí? Una función continua, no hay discontinuidad en el proceso. Entonces uno parte en el momento de la fecundación y luego tenemos la muerte, ¿sí? El inicio y la muerte, ¿de acuerdo? Entonces, en este continuo, lo que ustedes van a ir viendo es un proceso de diferenciación celular, lo que significa que vamos a ir teniendo que, a partir de una célula original, esa célula comienza a dividirse por mitosis y comienza de a poco a haber un proceso de diferenciación que está dado por el ambiente que va presionando el ADN que está presente en la célula de una forma diferencial y característica, de tal forma que se va produciendo una expresión según el contexto, una expresión según el contexto, ¿de acuerdo? O sea que en el fondo, nosotros partimos de una célula, pero después de, no sé, una semana ya somos eh, cientos de células y después de un mes somos millones de células, en el caso de los seres humanos o de los mamíferos, y lo que ha ocurrido es que las células nuestras se han ido diferenciando porque se han ido exponiendo a distintos factores tróficos o a distintas hormonas o a distintos factores ambientales que han hecho que las células elijan un programa genético característico o específico. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo lo que les quiero decir es que imagínense que tenemos la biblioteca que contiene toda la información de todos los genes, que existen en la célula, ¿ya? Toda la información. Pero cada célula de cada tejido no necesita expresar toda la información de la biblioteca. Lo que va a hacer la célula es que va a elegir una parte específica de esa biblioteca que finalmente va a expresar. Por eso les digo que va a elegir un programa genético definido, va a elegir un linaje en particular, se va a especializar en un área de la biblioteca y todas las otras áreas de la biblioteca que no le interesen se van a reprimir, o sea que van a bajar las cortinas, por así decirlo, o sea, no van a estar accesibles a la célula, porque la célula eligió un camino de especialización funcional. Especialización funcional. Entonces, mientras más diferenciada se encuentre una célula, mientras más comprometida se encuentre con un linaje y con un tipo particular de información, más especializada va a ser, más diferenciada va a estar. Y eso como consecuencia trae a la larga que la célula se vuelva incapaz de reproducirse a sí misma. O sea que el costo de la diferenciación o la hiperespecialización es la pérdida de la capacidad de regenerarse o de hacer mitosis. El costo de la hiperespecialización o la diferenciación extrema es que las células de los tejidos o de ciertos tipos celulares pierden la capacidad de regenerarse o la capacidad de hacer mitosis. No sé si quedó claro qué es lo que es la diferenciación entonces. La diferenciación es la expresión de un programa genético definido. Es elegir una parte de la información de la biblioteca, no toda la biblioteca, tienen una parte específica. Y la célula se compromete con esa parte, con esa información en particular y se hace una hiperespecialista. ¿Sí?
El típico ejemplo que uno puede hacer es cuando usted tiene dos hermanos gemelos, que se supone que comparten la información hereditaria, son 100% idénticos en términos de genoma. Y sin embargo, uno decide estudiar, no sé, po, arte y el otro decide estudiar, no sé, ingeniería, matemática. Entonces usted me dice, bueno, tenía la capacidad para hacer lo mismo, sí, pues, pero una vez que eligieron los caminos, se hiperespecializaron en eso, en una información o en una profesión en particular. Entonces lo mismo pasa con las células manejan la misma información, ¿entienden? Entonces, según el ambiente y los factores tróficos o de crecimiento o las hormonas que hayan disponibles, se van diferenciando, a pesar de que son iguales. Si tienen la misma información, ¿se entiende? Todas tienen la misma información. Una neurona de ustedes es igual a la célula de la piel. La información que tengo en la célula de mi piel es la misma que la que tengo en mi retina, es la misma que tengo en la célula de mi neurona del hipocampo o de la amígdala, y es la misma que tengo, ¿no es cierto?, en las células de mi hígado. Es la misma información, es la misma biblioteca. Pero un ser humano tiene más de 200 tipos celulares diferentes. Una neurona es bastante distinta de una célula muscular esquelética, o de una célula cardíaca, o de una célula del hígado. Entonces usted me dice, ¿por qué son diferentes? Porque eligieron expresar una parte de la información y una parte diferencial de la información y hacer luego una función específica en relación a eso. Cuando ya se comprometen, ya no pueden volver atrás. ¿Se entiende? Ya no es como vamos a desdiferenciarnos, sino que nosotros nos comprometemos con un linaje y solo originamos células referentes a ese linaje. Y mientras más especializado usted se encuentre, menos posibilidad tiene de regenerarse o de hacer mitosis. Como las neuronas, efectivamente, pues las neuronas son hiperespecializadas. Hay algunas neuronas de como 3 o 4 partes del cerebro que tienen la posibilidad de regenerarse, o sea que pueden hacer mitosis, pero es una proporción súper baja, muy poco significativa. Por eso es que si uno pierde masa encefálica producto de un golpe o por el consumo de droga o un derrame cerebral, lo que ustedes quieran, esa cantidad de células se pierde. No se pueden volver a recuperar, ¿se entiende? O si alguien pierde un brazo, no sé, no puede volver a regenerar el brazo, porque las células musculoesqueléticas son células altamente diferenciadas, no pueden, o las células óseas, ¿no es cierto?, para volver a reconstituir el tejido óseo. Por eso es que hoy día la ciencia está tan como interesada en estudiar las células madre, ¿entienden? Porque es como el campo para que el día de mañana podamos construir o regenerar órganos o extremidades completas en gente que las ha perdido, ¿entienden? Por algún accidente, por algún problema. Ya, entonces, eh, esto que les contaba era propio entonces de organismos pluricelulares, obviamente eucariontes. Entonces yo aquí vuelvo al tema relacionado con lo que les dije al principio de cómo diferenciamos los dos grandes grupos morfológicos de organismos, de células, digamos, tanto procariontes y eucariontes, que es materia de la prueba también. Entonces acá tengo una serie de características que diferencian a las células procariontes o bacterias en general respecto, ¿no es cierto?, de las células eucariontes, que ya dijimos que corresponden a organismos uni- o pluricelulares del reino protista, planta, animal y hongo o fungi. Entonces, si ustedes se fijan, la célula procarionte, que ya les dije que ahí metíamos en el saco las arqueobacterias y las bacterias, la célula procarionte se caracteriza porque no tiene núcleo, no tiene un organelo conocido como núcleo. El ADN no se encuentra almacenado en el núcleo. Tampoco tiene organelos membranosos. No tiene mitocondrias, ni aparato de Golgi, ni retículo. No tiene un sistema de endomembranas. Por lo tanto, sus funciones no se encuentran compartimentalizadas. No es que en la célula eucarionte, usted tiene que cada proceso anabólico o catabólico ocurre en un lugar específico. Cada proceso anabólico o catabólico ocurre en un lugar específico. O sea que las funciones están altamente compartimentalizadas y diferenciadas. En cambio, la bacteria no. La bacteria es una célula que tiene una cavidad interna donde ocurren todos los procesos al mismo tiempo. No hay una separación. Bueno, membrana tienen ambas. Ahora, lo que sí sucede es que la célula procarionte o la bacteria, por ejemplo, por fuera de la membrana normalmente tiene una pared celular que está hecha de péptido glicano. En el caso de la célula eucarionte, por ejemplo, en los hongos, en las plantas y en algunos protistas, usted tiene pared también, pero esa pared no tiene la misma naturaleza química
o biológica de la pared de la bacteria o de la célula procarionte, es distinta, ¿ya? Químicamente hablando. Recuerden que la pared celular de las células vegetales estaba hecha de celulosa, para el que se le olvidó, o la que se le olvidó, está hecha de celulosa, que es un polisacárido estructural, ¿ya? Entonces las bacterias por fuera de la membrana, o las células procariontes por fuera de la membrana, usualmente pueden tener pared, y algunas por fuera de la pared tienen una estructura que se llama cápsula, la cual no existe en las células eucariontes. En ningún reino existe la cápsula, ¿ya? La cápsula es una estructura que es específica de las células procariontes, ¿ya? Ya, entonces, como les contaba, la célula procarionte se caracteriza porque no tiene organelo membranoso, no tiene mitocondria, no tiene cloroplasto, etc. Además, es una célula que tiene una molécula de doble hebra de tipo circular. Circular es un anillo que se encuentra disperso en el protoplasma de la célula. Mientras que la célula eucarionte tiene un ADN lineal, vale decir, tiene principio y tiene fin, es de doble hebra igual, pero es lineal, ¿se entiende? Además, normalmente es diploide. ¿Qué significa eso? Que tenemos una molécula de origen paterno y otra molécula de origen materno. O sea que tenemos dos grandes moléculas de ADN lineales, porque en la célula eucarionte se da la diploidía, que es producto de la reproducción sexual. En la bacteria no ocurre eso, en la bacteria solo hay reproducción asexual, y la bacteria usted tiene que, es una célula madre que se divide y da origen a dos células hijas que son clones. Entonces ahí no hay una reproducción sexual, no hay dos progenitores participando, como sí ocurre en la reproducción de la célula eucarionte, ¿ya? Entonces, como les contaba, el ADN es lineal de doble hebra y generalmente tenemos que tener dos moléculas, una materna y otra paterna. ¿Por qué? Porque se cumple la diploidía. Di es dos. Luego bueno, ya le había hablado de la pared celular. La división de la célula procarionte, como les contaba de la bacteria, se llama fisión binaria, que es un proceso muy simple y rápido en el cual una célula madre da origen a dos células hijas. En cambio, en la célula eucarionte tenemos dos tipos de procesos. Uno es el asexual, porque la fisión binaria sí o sí es asexual. Ya les dije que las bacterias solo se reproducen asexualmente. En el caso de la célula eucarionte, usted tiene que, se puede reproducir de manera sexual o asexual. Si es sexual, quiere decir que va a tener que hacer gametos o células sexuales que cuando se junten se van a fecundar y van a dar origen a un cigoto o embrión, ¿ya? En cambio, si yo tengo una célula eucarionte, ya puede ser de un pluricelular o de un unicelular, que esa célula madre se divide en dos hijas que son clones entre sí, que son copias entre sí, eso se llama mitosis. La mitosis es la forma de reproducción asexual de las células eucariontes. Entonces, la mitosis, si ustedes se fijan, no existe en la bacteria o en la célula procarionte, porque la mitosis es un concepto que involucra la repartición equitativa de los cromosomas. Y los cromosomas como concepto no existen en la bacteria, porque el cromosoma es un complejo supramolecular que está formado por ADN hipercomprimido o condensado con proteínas de condensación que se llaman histonas. Y esa estructura no existe en la célula bacteriana. La célula bacteriana no tiene proteínas de condensación de la información, no tiene histonas con H. Por otra parte, el metabolismo de la bacteria es súper diverso porque puede ser con oxígeno o sin oxígeno. Aeróbico es con oxígeno, anaeróbico es sin oxígeno. Facultativo significa que puede ser los dos dependiendo del contexto. Hay bacterias, por ejemplo, que habitan a nivel, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo, en el colon, bacterias colónicas que son completamente anaeróbicas. Si usted les pone oxígeno, se mueren. O bacterias que viven en el subsuelo o bajo la corteza terrestre, que si las pone oxígeno, se mueren. Entonces, son completamente anaeróbicas. El oxígeno las mata. Hay otras que, en cambio, pueden sobrevivir feliz de la vida en presencia de oxígeno. Además, esto explica la evolución en parte, porque recuerden que el árbol filogenético, y de acuerdo a los reinos que yo les mostré, nosotros tenemos un ancestro que es procarionte, en el fondo. O sea que los ancestros más primitivos fueron células bacterianas. Después de las células bacterianas dieron origen al dominio Archaea y al dominio Eukarya, ¿ya? Pero primero fueron, originalmente la Tierra, solo bacterias
células procariontes, y luego, ¿no es cierto?, estas células fueron evolucionando a lo largo de los millones y millones de años, de los eones. Entonces, en un inicio, la atmósfera terrestre no era oxigenada, era con muy poca concentración de oxígeno, era anóxica. Entonces, se entiende el por qué las bacterias tienen esta facultad de ser anaeróbicas, porque en un comienzo de los albores de la vida no había presencia de oxígeno. Con el paso del tiempo fue apareciendo el oxígeno, fueron apareciendo diversidad metabólica en el caso de las bacterias, ¿ya? De hecho, las células eucariontes, si ustedes se fijan, son aeróbicas estrictas. Existen excepciones a la regla, como siempre, pero en general, independiente si es un protista, un alga, un hongo, una planta, o una célula de un animal, o los animales en general, son dependientes de oxígeno, aeróbicas estrictas. Aeróbicas estrictas, quiere decir que si usted les corta el oxígeno, no pueden sobrevivir. Y esto tiene bastante sentido, porque si ustedes piensan en un árbol, por ejemplo, o en un organismo fotosintético como las algas marinas, si usted les dan un ambiente sin oxígeno, se van a terminar muriendo, aunque ellas, usted me puede decir, pero profe, ¿producen oxígeno? Sí, producen oxígeno durante el día, o durante la luz, cuando les llega luz solar para hacer fotosíntesis, pero después, en la noche, necesitan hacer respiración celular igual. Entonces, ese es el problema. Un organismo fotosintético o un eucarionte en general no puede sobrevivir sin oxígeno. ¿De acuerdo? Por otra parte, el citoesqueleto en la bacteria es súper simple y carece de microtúbulos. Y tampoco tiene centriolos. En cambio, el citoesqueleto de la célula eucarionte, que es como un esqueleto de proteína, es súper complejo, súper organizado y presenta microtúbulos en las células eucariontes, ya sean hongos, plantas, protistas o animales, ¿ya? Entonces, como les mencionaba recién, la célula bacteriana o procarionte es una célula que es 1 o 2 órdenes de magnitud en promedio más pequeña que una célula eucarionte. De hecho, el tamaño de una bacteria normalmente en promedio es del torno de 1 micrómetro o 1 millonésima de metro. En cambio, la célula eucarionte puede fácilmente medir en promedio 100 micrómetros de diámetro, o sea, como 100 veces más grande. Obviamente hay células más gigantes todavía. De hecho, hay células tan grandes que usted los podría ver a simple vista. No sé si han visto protozoos acuáticos alguna vez en YouTube, videos de YouTube de protozoos acuáticos. Con una lupa, ustedes podrían ver unicelulares, ¿cómo se llama?, en el agua. Son del porte de milímetros. Incluso algunos protozoos acuáticos o marinos se construyen conchas, conchitas de silicatos en torno a ellas. Son súper increíbles, ¿ya? Y uno los podría ver a simple vista o con una lupa, ¿entienden? Pero una bacteria uno no lo va a poder ver jamás con una lupa. Necesitamos un microscopio electrónico para poder verlas bien, ni siquiera un óptico, ¿ya? En cambio, una célula eucarionte, como les dije, claro, la podemos ver, como les dije en este caso, estos protozoos acuáticos o marinos, y de hecho un óvulo de gallina es un huevo y usted lo ve a ojo pelado, porque es simplemente es un gameto y uno lo ve. Y es gigante, ¿se entiende? Entonces, las células eucariontes pueden tener tamaños gigantescos. En cambio, la bacteria es siempre chica. La bacteria es chica, es simple, no tiene compartimientos, tiene el ADN disperso en el protoplasma, es un ADN circular cerrado, como les contaba. Todos los procesos ocurren en una misma o en una sola cavidad. Puede a veces tener flagelo, depende de si la bacteria tiene movilidad o no, depende de la categoría, ¿no es cierto?, taxonómica de la bacteria. Las bacterias que son como en forma de coquitos y que viven en colonias, por ejemplo, las que se llaman cocáceas, no tienen flagelo. Pero los bacilos, por ejemplo, sí tienen la posibilidad de movilizarse. Además, por ejemplo, si ustedes se fijan, las bacterias a veces tienen fragmentos genéticos, elementos genéticos móviles que se llaman plásmidos, plásmidos recombinantes que contienen genes de interés, generalmente resistencia a los antibióticos, por ejemplo. Entonces, estos plásmidos se pueden intercambiar a través de un proceso que se llama conjugación bacteriana entre bacterias de la misma especie o incluso de especies distintas, pueden ser incluso de especies diferentes, igual se pueden intercambiar fragmentos de información a través de estos plásmidos, que son elementos genéticos móviles. Son también fragmentos de ADN de doble hebra, pero como les dije, tienen genes de interés. Y se transmiten a través de pliegues de la membrana que se llaman pili.
pilisexuales se llama, y que participan, como les dije, en este proceso de conjugación bacteriana. La conjugación bacteriana fue como una magia que desarrollaron las bacterias a lo largo de la evolución, como tratando de generar un mecanismo que diera diversidad genética o reproductiva a la bacteria, porque ya les conté que las bacterias, por definición, deberían dar solo clones. O sea que una bacteria se reproduce a sí misma por fisión binaria y solo da clones. Entonces usted me pregunta, ¿y cómo tenemos diversidad genética? La diversidad genética va a estar dada en un organismo que se reproduce solo sexualmente a través de las mutaciones o errores de replicación del ADN. Y los errores se van acumulando a lo largo de las generaciones, y sobre todo si tiene agentes mutagénicos en el ambiente. Pero los plásmidos agregan mayor velocidad al proceso. Estos elementos genéticos móviles, que pueden incluso insertarse en el genoma central de la bacteria. Entonces fue una malla de reproducción sexual. Pero, insisto, la reproducción sexual aparece solo en las células eucariontes. No existe en la bacteria. Solo existe en las células eucariontes y en los organismos eucariontes. A veces la bacteria tiene unos pliegues internos que se llaman mesosomas. En estos pliegues internos se depositan enzimas respiratorias o enzimas ATPase, por ejemplo, que producen ATP. Entonces, como que en el fondo esto es como una malla para formar organelos membranosos. Es como una especie de intento de formar organelos internos, ¿entienden? Igual le resulta a la bacteria, así que no hay que mirar los huevos. Y como les contaba, por fuera de la pared, algunas bacterias presentan cápsulas. No todas las bacterias tienen cápsulas. Algunas tienen nomás. Pero esta estructura que está hecha de un lipopolisacárido bacteriano, así se llama la sustancia que forma esta como cápsula, no se encuentra en ninguna célula eucarionte, es solo exclusiva de las células procariontes. Entonces, la bacteria es más chica, es más simple, se divide más rápido, porque el proceso de fisión binaria es más rápido, tiene menos genoma. El genoma es del orden del millón de pares de nucleótidos. Es como 3 órdenes de magnitud inferior que el genoma de una célula eucarionte. Imagínense que el genoma humano es del orden de casi 3.200, 1.000 millones de pares de nucleótidos tendrá el genoma humano, como supongamos aproximando casi la mitad de la población humana en millones de pares de nucleótidos, o un poco menos de la población, de la mitad de la población humana en términos de cantidad de pares de nucleótidos. En cambio, los pares de nucleótidos que tiene la bacteria es del orden del millón en promedio, porque no necesita mucha información. Tiene mucho menos genes que un animal complejo o que un pluricelular. Por lo tanto, no hay compartimentalización de funciones, ¿ya? Entonces, esta célula consume menos energía por unidad que la célula eucarionte. La célula eucarionte es gigante comparada con la bacteria. Ya les dije que puede ser entre 50 a 100 veces mayor en promedio, pero hay células que son gigantescas comparado, o sea, un huevo, imagínense, comparado con la bacteria, o sea, no hay cómo comparar. Además, está llena de compartimientos, donde ocurre un proceso en específico, o sea que hay compartimentalización de funciones porque tiene organelos membranosos. Esto hace que la célula sea altamente especializada y eficiente. O sea que esta sería sinónimo de eficiencia energética. Usted me dice, profe, ¿esta consume más energía? Sí, consume más energía que la bacteria, pero es más eficiente. Es más eficiente. Consume más energía, también produce mucha más productos que lo que puede producir una bacteria por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Pero la relación entre gasto o consumo y producción es mucho más eficiente en la célula eucarionte que en la célula procarionte. ¿Por qué? Porque es más eficiente, porque en el fondo disipa menos los recursos, tiene mayor especialización, tiene compartimientos u organelos membranosos donde ocurren los procesos en específico. No sé si me siguen con la idea de la eficiencia energética. Entonces, es más grande, es más compleja, tiene mayor compartimentalización de funciones, pero eso lo hace ser a la vez más eficiente. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? La información genética hereditaria se encuentra concentrada en el núcleo y comprimida, porque les dije que es varios órdenes de magnitud de mayor tamaño que la célula bacteriana, y la comprime por histonas o proteínas de condensación del ADN, porque el genoma es gigantesco.
como es gigantesco el genoma, lo tiene que comprimir, lo tiene que condensar en el núcleo. Como es tanta información, lo tiene que comprimir en el núcleo, ¿ya? Todo en la célula se encuentra altamente enganchado, anclado al citoesqueleto. Por lo tanto, nada flota aquí. Todo se transporta y se regula de manera fina. No sé si se entiende que podrían hacer preguntas de razonamiento aquí. Por ejemplo, si yo agarro un frasco y lo lleno con bacterias fotosintéticas o cianobacterias, es como si yo le dijera que meto, no sé, o sea, tengo un volumen de bacterias en un frasco y lo voy a exponer a la luz del sol porque quiero medir la tasa fotosintética de esas bacterias y tengo el equivalente en masa también a un frasco equivalente, pero esta vez le tengo algas, que son células eucariontes fotosintéticas. Pueden haber algas unicelulares o pluricelulares, ¿ya? Supongamos que son protozoos o protistas unicelulares fotosintéticos. Entonces tengo dos frascos que son iguales en volumen. El volumen total de protistas fotosintéticos es igual al volumen total de bacterias que tengo en el frasco, y los dos tienen capacidad de 500 centímetros cúbicos. Entonces, la masa de ambos tipos de células es la misma, y los dos son fotosintéticos. Pero yo le puedo preguntar, ¿cuál de ellos tiene mayor productividad de oxígeno por unidad de tiempo? ¿O cuál de ellos produce mayor tasa de almidón? O sea, de almidón, perdón, de glucosa, quiero decir. De glucosa por unidad de tiempo por la fotosíntesis. Para el que se le olvidó, la fotosíntesis es un proceso que hacen los organismos fotosintéticos, sean bacterias, algas o plantas. ¿Sí? Porque hay gente que se confunde y cree que solamente hacen fotosíntesis las plantas terrestres, los árboles, nada que ver. Pues también tenemos bacterias fotosintéticas o cianobacterias, que son células procariontes, que hacen fotosíntesis también, y también tenemos algas marinas que hacen fotosíntesis, en fin. Entonces alguien les podría preguntar, ¿cuál tiene mayor productividad de oxígeno por unidad de tiempo? Sabiendo que tienen la misma masa de células. Entonces usted me tiene que decir qué cosa. El eucarionte tiene mayor productividad, porque es una célula más evolucionada, es más eficiente energéticamente hablando. Usted me podría argumentar, sí, pues profe, pero de todas formas, en el frasco con bacterias o cianobacterias voy a tener más bacterias que en el frasco con la célula eucarionte, porque usted me acaba de decir que la bacteria en promedio es 50 a 100 veces más chica. Claro, es verdad, en el frasco con bacterias voy a tener más células que en el frasco con la célula eucarionte, pero así todo, la eficiencia va a ser mayor en el frasco que tiene la célula eucarionte, ¿se entiende? Si ustedes se fijan, les podrían hacer preguntas así como, no sé si, ¿no? Son preguntas como de razonamiento, ¿ya? En realidad nunca salió una pregunta así, pero en fin. Sí, las algas. Recuerden que las algas son del reino protista. El reino protista corresponde a células eucariontes, del dominio eucaria. Son células con organelo membranoso, con compartimentalización de funciones, con núcleo, con ADN gigante, etcétera, etcétera. Y dijimos que estas células son más eficientes energéticamente hablando o tienen mayor productividad que lo que puede hacer una célula bacteriana o procarionte. Tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el fondo usted me podría decir que consumen más recursos por unidad de tiempo que las bacterias, lo cual es cierto. También me podría decir que a lo mejor la célula eucarionte, como es un tanque, le va a costar más reproducirse, porque la mitosis o la meiosis es un proceso que requiere más energía y requiere mayor complejidad. En cambio, la bacteria, como es chica y es simple, el proceso de reproducirse lo hace en menos de 5 minutos. En cambio, en una célula humana necesitamos 24 horas para poder hacer la mitosis. Es lo que ocurre con la etapa de desarrollo embrionario de nosotros. O sea, imagínense, hay que invertir un montón de tiempo en el proceso de división de una célula eucarionte porque es muy compleja y tiene mucha información genética además. Entonces tenemos que hacer la pega bien. En cambio, la bacteria es chica y es simple, es fácil de que se reproduzca. En fin, ahí uno puede ir pensando. Esto que estoy diciendo así como lluvia de ideas, quiero que lo vayan pensando. Ahora, ya, cosa que cuando llegue la PSU, la prueba, perdón, ustedes contesten así de manera automática y no pierdan tiempo haciendo estas reflexiones metafísicas. Todo lo que sea pensamiento y reflexiones lo tienen que hacer ahora, ¿ya? No en el momento de la prueba.
Ya acá tienen una pregunta oficial que, como ustedes se acordarán, salió en el modelo de admisión 2021, así que este lo tienen que haber visto casi todos ustedes, o al menos la gran mayoría, ¿ya? Entonces aquí, si ustedes se fijan, me empiezan a decir características. Dice límite externo, procarionte, pared celular, pared vegetal dice S, y animal dice membrana plasmática, luego dice zona donde se encuentra el ADN, dice procarionte dice R, vegetal dice núcleo y animal dice T. Entonces aquí me están haciendo una comparación entre célula procarionte y eucarionte. Ya les dije que todas las eucariontes, sean animales, hongos, plantas o protistas, tienen características generales comunes, que son presencia de núcleo, donde se almacena el ADN, compartimentalización de funciones, o sea, organelos membranosos o endomembranas. Pueden hacer mitosis o meiosis, o sea, reproducción asexual y sexual. Tienen mayor eficiencia energética, son de mayor tamaño, en fin, todo lo que hemos dicho. Entonces, aquí, obviamente el animal tiene el núcleo. ¿Sí? El animal obviamente tiene que tener el núcleo, ¿sí? Y aquí la vegetal que tiene, que tiene afuera como límite, tiene la membrana, pero por fuera de la membrana tiene pared, porque ya les dije que las células vegetales tienen una pared de celulosa, o de hemicelulosa o pectina, tienen polisacáridos que constituyen la pared celular, que está por fuera de la membrana celular o plasmática. Ahora usted me dice, pero profe, no sé lo que es el nucleoide. El nucleoide es simplemente una zona que denomina dónde se ubica el ADN en la bacteria. No es que sea una estructura en particular. Porque de hecho ya les conté que la bacteria no tiene el ADN en un organelo o dentro de una membrana. Está como disperso en el protoplasma. Entonces esa zona donde se encuentra se llama nucleoide. Por eso que aquí la respuesta correcta era la B. No sé si quedó claro, se entiende o no, para ir avanzando ya, porque ya vamos a tener que ir terminando. Profe, el nucleoide es como lo mismo que un núcleo entonces. No es lo mismo, porque el núcleo, como le conté anteriormente, es es un organelo. Un organelo es una estructura que tiene membrana biológica, que está hecha de una bicapa de fosfolípidos y proteínas insertas en ella, que protege al ADN. Es un organelo membranoso, una estructura que está hecha de membrana biológica. La membrana biológica, yo expliqué en una clase anterior que estaba hecha de fosfolípidos. Los fosfolípidos dije que eran como unos fosforitos que formaban una bicapa eh, de grasa, por así decirlo, que formaba un límite entre un medio interno y un medio externo. Entonces, todos los organelos membranosos, como las mitocondrias, cloroplastos, núcleo, aparato de Golgi, tienen un sistema de membrana que separan el interior del organelo del exterior del organelo. Y dentro de ese organelo yo tengo agua, tengo proteínas, enzimas, obviamente, y tengo, en el caso del núcleo, tengo el ADN. En el caso del núcleo tengo el ADN, pero en el caso de la bacteria yo no tengo eso. Yo no tengo un núcleo, no tengo una membrana nuclear o carioteca que contiene el ADN, sino que se encuentra disperso, como en el protoplasma o citoplasma de la bacteria, y a esa zona donde veo este ADN se le llama nucleoide. ¿Sí? Pero es como para nombrar el lugar donde yo veo el ADN. Es como si yo le dijera, mire, aquí donde no veo el ADN, aquí, ahí es el nucleoide. Usted me dice, no, pues el nucleoide es donde se encuentra el ADN de la bacteria circular, eh, en fin. Respecto de la célula animal y la vegetal, obviamente también tienen que saber diferencias y similitudes. Esto no se pregunta mucho en la prueba, ya de hecho como que históricamente se sacó de la PSU y como que no se volvió a preguntar casi nunca más. Al principio se preguntaba, que era comparar dos modelos de célula eucarionte. O sea, no les preguntaban ni por los hongos, ni por los protistas, sino que les preguntaban fundamentalmente células vegetales y animales, ¿ya? Entonces eso hoy día igual es válido. O sea que en el fondo, por ejemplo, yo espero que un estudiante me diga, profe, nosotros no podemos hacer fotosíntesis. O sea que si usted se pone al sol, usted no va a hacer fotosíntesis, obviamente. ¿Ya? Y uno dice, ¿por qué? Porque las células animales, o los animales en general, no tienen
cloroplastos o organelos que sean capaces de hacer fotosíntesis. Ahora, si usted me dice, profe, yo sé que los pulgones chupan organelos de las plantas, entonces los pulgones son verdes y se llenan de cloroplastos en su piel, igual que las babosas de mar, que comen algas y concentran cloroplastos en su superficie. Entonces estos animales son animales simbiontes con los cloroplastos. De hecho, los cloroplastos se pueden reproducir un tiempo ahí y son como animales plantas. Ya, pero si usted me viene con ese chamullo o con ese detalle no es PSU o PDT, o sea, no es chamullo, eso es real, ¿entienden? Eso es como el dato freak. Igual es como científico, pero no se lo van a preguntar en la prueba, ¿se entiende? Entonces nosotros distinguimos claramente que los animales no pueden hacer fotosíntesis, salvo estos casos raros como de relaciones simbióticas, pero en general los animales no hacen fotosíntesis porque no tienen cloroplastos, que son organelos que son exclusivos de las células vegetales, o en algunos casos de los protistas fotosintéticos como las algas marinas, ¿ya? Entonces la célula vegetal tiene cloroplastos, la célula animal no. La célula vegetal tiene una gran vacuola llena de agua que tiene que ver con la presión interna de la célula o presión de turgencia. En cambio, la célula animal no la tiene. La célula vegetal tiene una pared celular hecha de celulosa, como se lo he dicho varias veces. En cambio, la célula animal tiene membrana, pero no tiene pared. No tiene pared, ¿se entiende? Luego, la célula animal tiene centriolos, que son microtúbulos, son como es como una estructura que permite la construcción de microtúbulos. Es como un motor molecular que ensambla microtúbulos. Los microtúbulos son constituyentes del citoesqueleto de la célula eucarionte. Entonces, los centriolos permiten la construcción o el ensamblaje o el desensamblaje de microtúbulos. ¿Qué serían los microtúbulos? Los microtúbulos son como cables de una grúa que enganchan cosas para poder transportarlas en el interior de la célula. Una de las funciones más importantes de los microtúbulos es el anclaje de los cromosomas. Los cromosomas son fragmentos del ADN de la célula eucarionte que se hipercomprimen y condensan al máximo en unos complejos supramoleculares inmensos a nivel microscópico que los transportan estas megagrúas. O sea, yo digo megagrúas, pero megagrúas a nivel molecular, o sea, son chicas para nosotros, ¿sí? Entonces, la célula animal tiene centriolos, la célula vegetal no. Profe, ¿las plantas con flores tienen centriolos? Sí, las plantas con flores tienen centriolos y todos los angiospermas tienen centriolos. Pero para efectos de la prueba, ustedes tienen que decir que no tienen, porque ni los musgos, ni los helechos, ni las coníferas, ni el ginkgo biloba tienen centriolos. Tienen otra estructura. Ese sería el dato freak, ¿no es cierto? El dato freak no nos importa para efectos de la prueba, ¿entienden? Nos sirve, en el fondo le sirve para el biólogo o bióloga o la persona de la área de la salud que quiere saber como detalle y que le encanta la biología y que eso es bueno igual porque le va a servir en la U, ¿sí? Pero para efectos concretos me refiero de preguntas PDT o de la prueba no les va a salir eso, ¿ya? Entonces en general la célula vegetal no tiene centriolo, la célula animal sí, cloroplasto o plastidio fotosintético no tiene el animal, sí la vegetal. Pared celular solamente tiene la vegetal y no el animal, y la vacuola central llena de agua les dije que la tiene la vegetal y no el animal. Ya, esto que estoy diciendo aquí es como un poco lo que estuve diciendo todo este rato. Aquí como un poco de más detalle nomás. Pero lo voy a decir rápidamente, ¿ya? Y con esto vamos a ir cerrando. Dije que la célula procarionte o bacteria en general es una célula que carece de carioteca o membrana nuclear, porque no tiene núcleo. El núcleo es un organelo membranoso de doble membrana que contiene en su interior el ADN. La bacteria no lo tiene, en cambio la célula eucarionte sí. Además, la célula eucarionte les dije que tenía organelos membranosos, mitocondrias, cloroplastos, lisosomas, peroxisomas, etcétera, etcétera. En cambio, la bacteria no lo tiene. Tienen ribosomas ambos, eso es algo en común, igual como la membrana, es algo universal. Usted se podría preguntar, ¿qué cosas son universales a las células de toda la naturaleza? Entonces usted me podría decir, profe, ¿tienen membrana? Sí, pues la membrana es algo común a todas las células. Después me dice, profe, la pared no es común, así que con la pared ya guateamos, no puede ser universal eso.
Después usted me dice que tengan ADN. Sí, pues el ADN es la molécula central de la, o sea, es una molécula central para la herencia, así que obviamente todas las células tienen que tener ADN. Los ribosomas lo mismo, los ribosomas es una estructura que un complejo supramolecular que permite la síntesis de proteínas, por lo tanto es universal. Tienen diferencias, obviamente, pero las características generales se mantienen. Y el citoesqueleto, como les dije, fundamentalmente está en la célula eucarionte. En la bacteria hay un citoesqueleto primitivo que carece de microtúbulos y que fundamentalmente participa en la fisión binaria o en la reproducción de la bacteria, no en el proceso común y corriente que hace la bacteria. Por lo tanto, si hubiera que decir así como ya, pero citoesqueleto formal, ¿quién tiene? Citoesqueleto formal tiene la célula eucarionte, independiente si es protista, hongo, planta o animal. Metabolismo, obviamente, otra característica universal. Perfecto, Amaro, sí. Respiración celular, por ejemplo, es un proceso universal. Usted me podría decir, profe, pero puede ser aeróbico o anaeróbico. Sí, sí sé, pero es universal. Muy bien. La síntesis de proteína es universal, en fin, la expresión genética es universal. O sea, vayan pensando en procesos universales en plantas, animales, hongos y bacterias, porque se los podrían preguntar, ¿ya? ¿La síntesis de ATP será universal? A propósito de lo que dice acá Amaro del metabolismo, y la respuesta es sí, porque todas las células sintetizan ATP, independiente si es una planta, un hongo o una bacteria. Por lo tanto, tienen que tener una enzima llamada ATP sintasa sí o sí. Ya, entonces, como les contaba, el citoesqueleto complejo solamente es parte de las células eucariontes, no de las procariontes, y las procariontes tienen un citoesqueleto que participa fundamentalmente en la división y que carece de microtúbulos. Pero en la célula eucarionte todo se encuentra íntimamente enganchado y coordinado por el citoesqueleto. Así que aquí no hay nada flotando, ¿entienden? Ya dije que el ADN era una sola hebra, doble hebra, perdón, circular, que se encontraba dispersa en la región del nucleoide de la bacteria. Dije que habían fragmentos genéticos móviles, que se llamaban plásmidos también. Pero lo principal es el ADN central bacteriano, que como les dije, no tiene histonas, así que no se comprime. Desde ese punto de vista, el concepto de cromosoma no debería aplicarse a la bacteria, porque un cromosoma es un complejo supramolecular que está formado por histonas o proteínas de condensación que enrollan el ADN gigante de la célula eucarionte y que lo ayudan a comprimirse, situación que no es necesaria en la bacteria. Por lo tanto, la célula eucarionte tiene ADN lineal, gigantesco, que se tiene que comprimir por histonas con H o proteínas de condensación de la cromatina, ¿ya? La cromatina es el ADN más las histonas por si acaso, ¿ya? Y como les dije, normalmente la célula eucarionte tiene un genoma diploide, vale decir, tenemos que tener dos grandes moléculas de ADN lineales que se tienen que condensar. Son dos tallarines gigantes que se tienen que enrollar y comprimir. Un tallarín materno y un tallarín paterno en el núcleo de la célula eucarionte. Dije que la bacteria se dividía por fisión binaria, lo cual no tiene nada que ver con la mitosis. Es un proceso rápido, sencillo. En cambio, la bacteria, la célula eucarionte, se divide ya sea asexualmente por mitosis o sexualmente por meiosis. Meiosis es el proceso de formación de gametos o células sexuales que se van a fecundar. Este proceso da variabilidad genética o hereditaria a la descendencia. La mitosis es producir clones y en la bacteria la fisión binaria es producir clones. Entonces, ¿dónde se introduce la diversidad genética en la descendencia? ¿Cuál fue el gran salto evolutivo que se dio al pasar de célula procarionte a eucarionte? O del dominio eh, bacteria o arquea al dominio eucario. ¿Cuál fue el gran salto evolutivo? El gran salto evolutivo fue la reproducción sexual y el aumento de la diversidad genética de la descendencia. Porque la reproducción sexual, es decir, el fenómeno de la meiosis, me hace reordenar el ADN. Por lo tanto, los hijos no van a ser iguales a los progenitores. Eso es una, eso es más, eso fue genial, ¿se entiende? Fue genial, evolutivamente hablando. Entonces, para tener diversidad genética en la bacteria o en las células procariontes, es necesaria la mutación o los errores en la replicación del ADN. Y como ya les dije, el que las bacterias algunas se intercambian fragmentos genéticos móviles, pero fundamentalmente la evolución y la diversidad genética queda en manos de las mutaciones. Pero en las células eucariontes no, po. Aquí, no sé si me están siguiendo, esto tiene que ver con evolución. Aquí
Aquí podemos meternos a evolución, con los que son de mención de biología y aman la biología, aquí podemos hacer un link directo a evolución. Acuérdense que las mutaciones son el sustrato sobre el cual opera la selección natural, que es el motor que permite la evolución de las especies, o los fenómenos de especiación. ¿Sí? Entonces, la célula eucarionte es súper fina y elegante a la hora de dividirse, porque ella no quiere tener errores de la replicación. De hecho, tiene mecanismos para evitar mutaciones y reparar el ADN o el genoma. Entonces, hacer una reproducción asexual en las células eucariontes es algo súper elegante y que tiene menos errores de replicación por las polimerasas o las enzimas que hacen la condensación de los nucleótidos. Entonces, si yo voy a hacer un clon, que sea un clon, no que sea un mutante, ¿entienden? En cambio, la bacteria lo hace más o menos al lote, lo hace rápido y al lote, y si hace mutantes mejor, porque ya les dije que los mutantes nos dan diversidad genética y hereditaria, y ahí está operando las fuerzas selectivas de la selección natural. Si hay diversidad genética en una población, eso es positivo, porque es uno de los sustratos que permite la evolución, como les contaba anteriormente. Si tenemos todos los seres vivos iguales y todos son clones, y alteramos las variables ambientales, puede ocurrir que se nos mueran todos de un viaje. En cambio, si tenemos diversidad genética en una población y modificamos las variables ambientales, puede ser que se nos muera el 80% de la población, pero hay un 20% que es remanente que sobrevive. ¿Por qué? Porque era mutante, era diferente del original. Tiene mayor resistencia a las variables ambientales, porque tiene diversidad genética. Entonces, si ustedes se fijan, esta cuestión de la meiosis es genial. ¿Sí? O sea, es emocionante en el fondo, ¿ya? Luego tenemos la diversidad metabólica, ¿no es cierto?, propia de las bacterias, que ya la dije, con esto voy cerrando. La diversidad metabólica de la bacteria es súper diversa. Tenemos bacterias que son aeróbicas, o sea, que usan oxígeno, por lo tanto hacen respiración celular aeróbica, y hay otras bacterias que hacen respiración celular anaeróbica, o sea, sin oxígeno. Ya expliqué un poco que tenía que ver con la teoría de la evolución también. En cambio, la eucarionte, que es más evolucionada y que apareció tardíamente en la historia de la vida de la Tierra, es fundamentalmente aeróbica. Este mecanismo produce mayor cantidad de ATP por unidad de tiempo que lo que hace los mecanismos anaeróbicos. Es más eficiente el proceso aeróbico. Y eso sería, chicos. Y yo me tengo que ir ya porque tengo que hacer. Así que espero que les haya gustado la clase y les haya servido, ¿ya? Así que yo ya me voy despidiendo. Gracias, Y profe. cuídense y nos estaríamos viendo la próxima Gracias, clase, ¿ya? profe. Así que Chao, profe. Muchas ánimo, gracias. Gracias, que cuídense, esté bien. Chao, cuídense, profe, chao. gracias. Chao, nos vemos. Chao, chao.